Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Son tiempos malos para las políticas sobre el cambio climático, con la emergencia populista nacionalista, acusadamente antiglobalista, tanto en América Latina, el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Fernández, el México de López Obrador, como en muchas naciones llamadas en vías de desarrollo de todo el orbe, incluido el preocupante auge de estos tipos de gobierno en el mismo corazón del mundo desarrollado, los Estados Unidos de Trump, el Reino Unido de Johnson. Esto ha quedado reflejado en el fracaso en implementar los objetivos del panel intergubernamental de cambio climático respecto a la reducción de emisiones para no rebasar 2 grados de temperatura al alza al terminar el siglo XXI. No solamente es la anunciada salida de los acuerdos de París, ratificada en la Conferencia de Partes de Madrid por los Estados Unidos, principal emisor junto con China, sino la convergencia de diversas agendas nacionales. La selva del Amazonas, el mayor sumidero de carbono de las tierras emergidas, se abre a la explotación extractiva para potenciar el desarrollo de Brasil, Bolivia y Ecuador. México busca fragmentar sus últimos macizos de selva húmeda con proyectos como el Tren Maya, el corredor transísmico y la nueva refinería de Dos Bocas, en busca del desarrollo siempre pendiente de sus megadiversos y depauperados estados del sur y sureste, donde en 6 décadas hay no pocos fracasos del esquema desarrollista hoy en vías de resurrección. Bosques desplazados por enormes plantaciones de aguacate y de palma de aceite, agresivos proyectos mineros, incluso petróleo y gas natural extraídos de rocas fracturadas, y gigantescas infraestructuras para represar ríos o comunicar regiones enteras en toda el área intertropical, de Filipinas al Congo y de Nigeria a Perú. También son tiempos en que la nublación ideológica no permite legitimar plenamente el papel de la ciencia como proveedora de conocimiento para hacer frente al desafío ambiental, la mayor crisis climática de los últimos 10,000 años, si se toma en cuenta que el registro en 2019 de 408 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es la cuenta más alta que se ha obtenido en los levantamientos directos y en los estudios paleoclimáticos desde que las especies de Homo, de las que deriva la humanidad actual, emergieron en el oriente de África. Así, es más necesario que nunca abrir sólidos debates sobre la pertinencia de diversas acciones de mitigación y adaptación ante la crisis climática, así como el uso de instrumentos y tecnologías que puedan ser respuesta a algunos de los problemas. No resulta exagerado señalar que la crisis climática es una crisis política, del modelo de democracia y del orden internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y además una crisis del modelo de conocimiento, pues pese al espectacular avance de la ciencia que ha llevado a niveles nunca alcanzados la calidad de vida de los moradores del planeta, enfrenta un severo cuestionamiento que ha minado la confianza de una creciente minoría de personas, lo que se demuestra en la notoriedad del negacionismo del cambio climático y la guerra contra algunos capítulos de la medicina preventiva, como las vacunas, y el poder de la ciencia médica para afrontar el cáncer u otros padecimientos. No obstante, hay voces frescas que recuerdan a los adultos la gravedad de sus omisiones. Una de estas es la adolescente sueca Greta Thunberg, amada o vilipendiada, personaje del año 2019 de la revista Time, famosa por su reclamo a la inacción de las naciones y de las corporaciones. A mí sí me parece que el llamado que hace Greta, esta niña que está ahora mucho en las noticias, sí es algo que realmente necesitamos que lo dijera un niño, como el emperador no tiene... Va desnudo. Sí, va desnudo, no tiene ropa. O sea, lo dice muy claramente y además lo dice desde un punto de vista que uno lo piensa, que uno cuando dice, no, que las siguientes generaciones, pero como ella lo pone está muy claro. Es decir, a ver, es como si la gente ahora, los que estamos ahora, vamos a decir que ya tenemos 60 años y estamos pensando en retirarnos, y todas las sociedades, los ancianos, se mantienen por la pensión, de que no depende la pensión solamente de lo que uno trabajó durante su vida, depende de todo ese grupo de jóvenes, gente más joven que sigue trabajando, claro, y está aportando. Y lo que ella está diciendo es como si ahora nosotros los jóvenes digamos, a la chinga, le quitamos la pensión a ustedes y a ver ahora qué hacen. Exacto. O sea, ustedes nos están quitando nuestra pensión, en esencia.
nos están quitando nuestra pensión. Y eso no se vale. Y yo espero que la gente lo vea de esa manera. Es como decir, es cierto, es como si a mí me estuvieran quitando mi pensión cuando me vaya a retirar. El científico coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, Eduardo Santana Castellón, señala que el tiempo se acaba y no se resuelve el viejo dilema de conservación o desarrollo, que suele ser falso, pero ante los límites del crecimiento se convierte en un problema real. Mira, sí y no. Yo creo que sí y no. Porque primero es cómo definimos desarrollo. Pero, a ver, si aquí tenemos 1 metro cuadrado, en este metro cuadrado nomás podemos poner esta taza, este vaso, una serie de libros y ya no cabe más nada. Bueno, puede ser que nos inventemos ahora de poner un mueble aquí que tiene más pisos y entonces ya multiplicamos el metro cuadrado, pero eso pues técnicamente lo vamos a hacer hasta donde alcancemos a agarrar las cosas, ya no podemos crecer más. Entonces, sí hay límites y por lo tanto sí hay conflictos. O sea, el reconocer que hay límites en la naturaleza es fundamental porque es la base de que veamos cómo manejamos lo que tenemos. Y entonces ya se vuelven cuestiones de prioridades éticas, porque solamente pueden haber un vaso, una taza y 2 libros. Entonces, o son mis 2 libros, o son tus 2 libros, o es un libro para ti y un libro para mí, y eso es todo lo que cabe aquí. Claro. Pero aparte, pues si aquí también hay un pajarito que aquí vive, pues el libro le quita el espacio al pajarito, ahí sí hay un conflicto. Entonces, sí hay un conflicto real. Sí hay cosas que dependen de decisiones éticas de la sociedad. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué? Éticas que se hagan políticas. Así, ¿no? Y sí, finalmente aterrizan toda la ética en la moral y en la política. Entonces, pero tal vez el conflicto, empecemos por decir, bueno, si hay escasez, porque por ahí empieza la economía diciendo, es el concepto de la escasez, pero la escasez se define de muchas formas. Entonces, no, pues si todo el mundo quiere algo, hay escasez. Así se define en hecho. Bueno, vamos a empezar que todo el mundo no quiera algo, que quiera otra cosa. Entonces ya no hay escasez. Entonces, eso es fundamental. O sea, si el valor de la tierra en el bosque de la primavera, por las posibilidades de inversiones en proyectos inmobiliarios, se mantiene, pues va a haber una escasez porque siempre hay gente queriendo comprar la tierra. Si esta tierra se decreta que ya no está en el mercado, que es imposible venderla, desapareció. Pero fue una decisión ética y política. Exactamente, ese fue el efecto del decreto. Y desapareció, ya desaparece la demanda por esa tierra y por lo tanto ya no es escaso, porque ya ni siquiera está disponible. Entonces, mucha gente cree que la economía y el mercado es lo que te define el desarrollo y las líneas del desarrollo y cómo se deben hacer las cosas. Y no, la economía y el mercado es una herramienta más que nos hemos inventado como otras, como la ciencia, para relacionarnos entre nosotros y utilizar el mundo. Pero para manejar al mundo necesitamos la ciencia, necesitamos la ética y necesitamos la economía, porque nada ha sustituido la economía como lo más. Para eso nos inventamos el dinero, que no existía antes tampoco. Claro. Y el dinero ya permitió que hiciéramos cosas que nunca habíamos hecho. Entonces, por eso digo que sí y no. Para una serie de cosas, efectivamente no hay una contradicción, es cómo lo hacemos. A la larga, sí hay límites. Y si hay límites, y tenemos que llegar a esos límites, y si pasamos esos límites, pues colapsamos. Pero digo, seguir por la ruta por la que estamos nos va a llevar a los límites y probablemente más rápido. No, efectivamente, ya hemos rebasado límites planetarios. Ya hemos rebasado límites planetarios. Y nos vamos a topar con la realidad. Y nos vamos a topar de cómo nos está pasando, pues eso indiscutiblemente. Entonces, pero, pues, alguna gente dice, como un profesor mío de economía que decía, bueno, está a la corta, decisiones económicas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, a corto plazo
es lo que vamos a vivir inmediatamente. A largo plazo, pues todos nos morimos. Entonces, como que el largo plazo no importa para muchos, porque esa es la lógica. Exacto. Y pues nos morimos esta generación, no la siguiente. Es una lógica egoísta. Así es, una lógica. Ella nos está recordando, oye, estamos aquí y ustedes son los que se están robando nuestra pensión del pasado, no nos están dejando para vivir. La consultora Guadalupe María Inmaculada Ramírez Rojas destaca que el tiempo se acorta y las naciones no parecen tomar nota de la gravedad de lo que se asoma. Pues mira, esta cumbre que acaba de pasar, la COP25, nos deja como varias reflexiones, ¿no? Una reflexión es, todavía hay retrasos en el tema de las concepciones de los fundamentos teóricos que se han venido discutiendo durante décadas y que además han sentado pues, las suficientes evidencias para demostrar el fenómeno del cambio climático, la crisis climática, como ya se le ha renombrado, ¿no? Uh-huh. En segundo, pues todavía se sigue materializando el tema pues, de los beneficios económicos que debe de conllevar el hacer acciones de mitigación y de adaptación y cualquier acción justificada dentro de lo ambiental, ¿no? Uh-huh. Y pues también nos deja pues una deuda en que realmente no hay voluntad política de los tomadores de decisión, de los grandes emisores en materia de gases de efecto invernadero, pues para ahora sí implementar políticas públicas, pero desde lo local, con el objetivo a mediano y a largo plazo pues de reducir las tendencias climatológicas que se avecinan, ¿no? Entonces, pues son como 3 puntos que yo sustentaría que nos deja esta COP y que nos ponen a reflexionar que efectivamente estamos, si no en una debacle, estamos en el limbo, en una cuestión de todavía reformular preceptos, pero pues con dolo, ¿no? de algunas potencias y de algunos tomadores de decisión que aprovechan pues esta corriente pues para sacar ventaja, ¿no? Y para seguir con los mismos patrones de producción y de consumo, etcétera. Entonces, pues sí sí deja como muchos sinsabores, ¿no? Desde 1990, el efecto de calentamiento que ejercen los gases de efecto invernadero de larga duración ha aumentado en un 43%, siendo dióxido de carbono el causante de aproximadamente 80% de ese incremento. La última vez que se dio en la Tierra una concentración comparable de este gas fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura era de 2 a 3 grados más cálida y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros superior al actual. El dióxido de carbono es particularmente dañino en un contexto de calentamiento global, porque permanece en la atmósfera durante siglos y en los océanos por más tiempo. El metano atmosférico alcanzó un nuevo máximo en 2018, más de 2 veces y media comparado con el nivel preindustrial. Cerca del 40% del metano proviene de fuentes naturales, como humedales y termitas, pero 60% proviene de actividades humanas, como la cría de ganado, arrozales, minas, vertederos y la quema de biomasa.
La tendencia al alza en las emisiones se repitió en el caso del óxido nitroso, con concentraciones en 2018 estimadas en un 123% por encima de los niveles preindustriales. El óxido nitroso ha contribuido aproximadamente 6% del calentamiento hasta ahora y proviene en gran medida de las tierras de cultivo y nuevamente se están rompiendo récords, con el crecimiento constante de la concentración. El empresario Francisco Mayorga Castañeda fue en 2 administraciones federales y en una del estado de Jalisco responsable principal de las políticas del campo, y le tocó hacer frente a los reclamos ecologistas sobre la contaminación y degradación ocasionada por la Revolución Verde. También ha debido afrontar el problema del cambio climático, el cual resume cómo lo viven los hombres del campo. Yo lo resumiría en una sola palabra: variabilidad. Antes los patrones climáticos eran predecibles, aún con las herramientas del ganadero y del agricultor común. Había gente que no sabía leer ni escribir, que no tenía acceso a los periódicos ni a los pronósticos climáticos y podía predecir con mucha exactitud el tiempo. Hoy ellos mismos se sienten derrotados, se sienten impotentes porque dicen ya no me funcionan. Todos los signos, todos los indicadores que yo tenía hoy ya no aplican. Entonces hay una sensación como de impotencia ante ese fenómeno de la variabilidad del clima. No es que llueva más o llueva menos, o que haga más calor o haga menos, simplemente que no se puede predecir, no hay patrones de comportamiento estables, sino todo puede suceder. Y obviamente esto implica un desafío cuando se produce cierto tipo de alimentos, pues, porque tienen sus ciclos y que tienen que tener cierta regularidad, ¿no? Sí, sobre todo lo que es común en nuestra zona, que es la producción de cereales en condiciones de temporal. O sea, para una persona que tiene un invernadero de alta tecnología, pues el clima pasa a ser una variable secundaria, porque tiene casi todo bajo control. Y también los precios de los productos que elabora o que genera, pues son muy altos, los márgenes son importantes. Pero cuando estamos hablando de cereales que dependen 100% del temporal y que los márgenes son muy pequeñitos, pues sí, puede significar la vida o la muerte económica de un productor en cualquier momento. Está en la ciencia y la tecnología parte de las respuestas para hacer frente al problema. Cuidado del suelo, agricultura de precisión para reducir costos, generación de nuevos insumos. Hay una enorme cantidad de herramientas. El problema es a veces conocerlas y saberlas usar. Por ejemplo, algo muy importante es el cuidado de los suelos. En la medida en que el agricultor va mejorando su suelo, ese suelo se vuelve más rico desde el punto de vista biológico y también se vuelve más capaz de retener agua, de retener humedad. También se reduce la cantidad de plagas y enfermedades y por lo tanto se reducen los costos de producción y los riesgos. Entonces el cuidado del suelo es una variable sumamente importante. Algunas herramientas, dijéramos como la agricultura de precisión, que permite pues dosificar los insumos, sobre todo fertilizantes y agroquímicos, en forma muy precisa, no como antes se acostumbraba, que decían los agricultores, ponle 2 de tierra y 1 de sal, o sea, le llaman ellos según el color de los fertilizantes, ponle 1 puño y ponle 2 puños de esto. El tanteómetro, como decimos. Y ya vamos, ¿no? Y más vale que sobre que falte, y no siempre eso es cierto. Muchas veces una sobredosificación de un insumo pues causa en la tierra o en la planta o en el animal lo mismo que en el organismo humano. Si me recetan una dosis de medicina, yo me pongo el doble o el triple para curarme más pronto, puede ser que me envenene. Exacto. Entonces, ese tipo de conductas pues tienen que irse modificando, se tiene que ir explicando al productor cómo se va optimizando su actividad
Y también viene toda una generación de nuevos insumos que eran completamente desconocidos hace 10, 15 años. Por ejemplo, todos los biofertilizantes, los bioinsecticidas, todos los microorganismos que generan una mejor actividad en el suelo para nutrir a las plantas. Y están también los avances de la genética, desde los organismos genéticamente modificados hasta lo que se llama la edición de genes, o sea, cómo del genoma de una planta o de un animal se ubican ciertos genes que son responsables de ciertos cambios o de ciertos resultados. Y la ciencia permite actualmente modificar estrictamente esos genes y no alterar, dijéramos, genes que no se quieren mover. Entonces, esas herramientas pues son poco conocidas, muchas veces la gente de entrada las rechaza porque pues sí, son, dijéramos, muy potentes, muy poderosas, pero yo creo que en el contexto de cambio climático pues tendrán que irse utilizando en una forma prudente, en una forma sabia, regulada, pero creo que sustraerse completamente de ellos pues puede hacernos mucho más vulnerables al cambio climático. La activista de India, Vandana Shiva, ha cuestionado la revolución verde y el modelo capitalista ante las cámaras de Territorio Reportaje. El ex titular de Agricultura y Ganadería borda una reflexión sobre estos señalamientos. Efectivamente, la revolución verde se le criticó ese enfoque, pues, de hacer un uso muy intensivo de agroquímicos, de agua, y bueno, pues poco a poco se fueron revelando también sus debilidades, sus inconvenientes. Ahora hay todo un movimiento nuevo que está más basado en la salud del suelo, en el uso de microorganismos, de técnicas como el cultivo de labranza mínima o cero labranza, la agricultura de precisión, las semillas genéticamente modificadas, y eso ha ido reduciendo el impacto de esa agricultura tan intensiva. Aquí en México hay un programa que se llama Masagro, que está desarrollando el CIMIT y que precisamente trata de ir hacia la corrección de esa revolución verde, dijéramos, tan extrema. Y está trabajando muy fuerte con pequeños agricultores de temporal en los estados, dijéramos, del centro y de un poquito del norte del país, porque creemos que son los más necesitados de esa información y de ese cambio de cultura. Porque los grandes agricultores, aún en la Revolución Verde, pues tenían acceso a una asesoría muy especializada y podían, tenían recursos, pues. Exactamente, y podían, dijéramos, tomar lo bueno de la Revolución Verde. Pero muchas veces el pequeño agricultor que se ve forzado a competir contra esos grandes y que no tiene ni los recursos, ni los conocimientos, ni la asesoría, pues ese es el que empieza, como quien dice, a tomar medidas imprudentes y acaba pues dándose un tiro en el pie, como decimos coloquialmente. Entonces, digamos, esta situación está ocurriendo cada vez a una escala mayor, esta situación de cambio de conciencia. Sí, definitivamente. Yo creo que por un lado, pues todo lo que se escucha y se ve en los medios de comunicación de cómo hemos deteriorado nuestro planeta, nuestros recursos naturales, pero por otro, el impacto en el bolsillo. Como decía un secretario de Agricultura, el bolsillo es la parte más sensible del cuerpo humano. Sí. Entonces el agricultor se da cuenta, claro, de que el camino que lleva de meter más y más y más insumos químicos, a la larga, pues es un barril sin fondo. O sea, cada año le exige la tierra o el cultivo o las plagas mayores dosis, mayores aplicaciones, y él sabe que por ese camino algún día va a tener que dejar la actividad. Entonces voltea a ver o se empieza a informar de otras alternativas. También subraya la importancia de mejorar el manejo de las sustancias peligrosas y de irlas sustituyendo. Entonces, el análisis de suelos me parece que es fundamental. Y después ya de ahí vienen otros instrumentos un poco más sofisticados, como los análisis foliares, donde ya se ve en la hoja de las plantas exactamente qué nutrientes están haciendo falta o están excedidos. Y ya se formulan las aplicaciones
de agroquímicos pues con mucha más precisión. Entonces eso cada día lo utilizan más los agricultores. Las mismas casas proveedoras de insumos lo están recomendando, pues porque al hacer esos análisis sus productos funcionan mejor o son más evidentes sus bondades que si nada más se aplican en una forma discrecional. Claro. ¿Verdad? Es otra vez el ejemplo de un médico. O sea, antiguamente iba uno con el médico y dependía uno del ojo clínico del médico, ¿verdad? Que a veces con el color de la piel o con el modo de andar o cómo se sienta o se para, el médico decía, oye, pues tú traes esto. Ahora ya no. Ahora ningún médico que yo sepa se atreve a diagnosticar y menos a dar un tratamiento si no está respaldado por un laboratorio. O sea, lo primero que hacen, oye, pues un análisis de sangre y de esto y de esto y de esto, y ya que me lo traigas, entonces te receto. Creo que esa misma lógica está empezando a trabajarse en el campo. A Francisco Mayorga Castañeda le parece que la escasez de agua obligará a cambiar los productos de siembra en las zonas de riego del centro del país. Ahí estaríamos hablando de la agricultura de riego, porque la gran mayoría de la producción en Jalisco es agricultura de temporal. Sin embargo, hay regiones como la Ciénega que efectivamente tienen la facilidad del riego y pueden generar 2 cultivos por año. En términos generales, no se puede, dijéramos, ser muy específico, pero en términos generales, las oleaginosas requieren menos agua que los cereales o que los forrajes. Y las oleaginosas es algo que ya perdimos en México, fuera de la palma africana y un poco la soya, un poco de cártamo, pero la tradición del cultivo de oleaginosas y de leguminosas se ha ido perdiendo para concentrarse exclusivamente en la producción de cereales, básicamente maíz y trigo. ¿Por qué? En gran parte por los subsidios, o sea, hay una mayor rentabilidad gracias a los apoyos de gobierno, entonces la gente, como dicen, se enrola en un solo cultivo y se olvida de lo demás porque pues, es muy cómodo estar ahí instalado y recibiendo un apoyo. Pero si produjéramos más oleaginosas en la Ciénega concretamente, haciendo una alternancia de gramíneas y oleaginosas, como lo hacen en Estados Unidos en el cinturón del maíz, tendríamos muchas ventajas. Primero, tendríamos suelos más sanos. Segundo, tendríamos un menor consumo de agua. Y tercero, tendríamos una menor dependencia del extranjero de oleaginosas. Pero no ha habido ningún programa de gobierno, ningún programa de investigación aplicada que le permita al agricultor escoger qué oleaginosa o qué leguminosa puede usar en alternancia con el maíz o con el trigo, pues repito, para tener menor exposición al cambio climático, menor necesidad de agua y mejores suelos. Por ejemplo, la alternancia entre maíz y soya podría representar un ahorro hasta de 15% en las aplicaciones de nitrógeno en el maíz, porque al ser la soya una leguminosa, ella naturalmente fija nitrógeno de la atmósfera en el suelo. Entonces, dijéramos, está fertilizando el suelo para el siguiente cultivo. Pero pues todo eso se ignora o no se toma en cuenta. Entonces, habría mucho por hacer ahí. El cultivo del garbanzo se ha perdido. Antes era muy común en la región de la Ciénega, en Jocotepec, acá en la zona Valles, levantando el maíz, se ponía garbanzo de humedad, no requería ni un riego. El garbanzo solito prosperaba. Y tenía la enorme ventaja el garbanzo también de ser leguminosa, también de fijar nitrógeno, también de mejorar suelos. Pero ya se perdió el cultivo porque requiere mano de obra, porque a veces los insumos que se aplican al maíz, los herbicidas que se aplican al maíz, matan el garbanzo o no lo dejan crecer. Entonces son, dijéramos, buenas prácticas agrícolas que estamos perdiendo por una serie de factores económicos o también de políticas públicas. Vandana Shiva sostiene la necesidad de regresar a la milpa. Mayorga Castañeda considera que esa demanda se debe matizar. Porque el movimiento
mundial contra la revolución verde y la biotecnología habla de la vuelta a la milpa. Pero lo que usted me está diciendo es un poco parecido, aunque no obviamente al mismo tiempo. Exacto. El tema de que había frijol, calabaza, maíz. Exactamente. O sea, en lugar de que en un mismo ciclo se cultiven diversidad de productos, esto se hace de una forma alternada. Porque también la milpa, pues digámoslo claramente, pues no es práctica para la agricultura comercial, porque no se puede mecanizar, porque no se pueden aplicar una serie de insumos, porque lo que es bueno para una planta es malo para la otra. Entonces, tiene que ser un cultivo casi artesanal. Y bueno, pues no hay muchos campesinos tampoco que tengan tiempo completo para dedicar a su parcela. Es una realidad que los campesinos actuales pues le buscan diferentes formas de allegarse de ingreso. Entonces muchos son campesinos de fin de semana. Son obreros, son trabajadores, son empleados, son taxistas, son choferes. Y en las tardes, cuando salen de su trabajo o el fin de semana, se dedican a su parcela, ellos y sus familias. Pero una agricultura de milpa no permitiría eso. Requeriríamos generar un mercado de valor. Exacto, darle quizás un valor con muy los alto. maíces criollos, ¿no? Sí, darle un valor muy alto a los productos que ya no sean considerados cereales, sino más bien sean consideradas hortalizas, legumbres, con otro contexto, ¿verdad?, de consumo y de mercado. Habrá que hacerlo, pero también será muy limitado. O sea, no se podrá masificar ese sistema. ¿La agricultura familiar alimenta más a la humanidad? El empresario señala dificultades insorteables que solo la agricultura comercial puede financiar. Yo creo que, como dijéramos, cada quien tiene su ámbito, su campo de acción. La agricultura familiar complementa, yo diría, complementa la dieta de los productores rurales, de los habitantes rurales, pero difícilmente puede ser costeable para abastecer las grandes urbes, porque simplemente el acopio de una parcela aquí, otra allá, otra más allá, para traer todo eso a alimentar las ciudades es carísimo. Hay mucha mano de obra involucrada, hay mucha variabilidad. O sea, simplemente aquí tenemos una muestra de muy diferentes maíces. En esa agricultura familiar, a lo mejor a un campesino le gusta el maíz negro, a otro le gusta el maíz rojo, otro quiere maíz blanco, uno quiere maíz cacahuacintle, que es para el pozole. Entonces, pues a la hora de juntar todo ese maíz para mover un camión o un tráiler o un ferrocarril a la ciudad, pues ¿cómo separa uno las diferentes clases? Los ciclos de cultivo son muy diferentes. Entonces, desde el punto de vista logístico, esa pequeña agricultura dispersa no se puede utilizar para abastecer a las industrias, al sector pecuario intensivo, a las grandes ciudades. Entonces tienen que compaginar los dos, tiene que haber su espacio para cada uno. No decir, este es mejor que la otra, no, cada una tiene sus funciones, dijera. El cambio climático arroja los desastres previstos en la literatura más dramática en el mundo campesino. En realidad, el problema es mucho menos espectacular, pero no menos grave. Yo diría que no hay más o menos. Simplemente son más, como dijéramos, más inesperadas, ¿no? Por ejemplo, el famoso dicho que viene desde la Biblia, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pues antes sí. Yo, por ejemplo, que soy de la zona norte de Jalisco, que es una región semiárida, pues desde niño, y mi papá me platica que también él, desde pequeño, pues veíamos cada cierto tiempo las peregrinaciones de las gentes del campo que salían a pedir la lluvia, porque pues no llovía. Eran años secos, años flacos que les decía. Pero era una especie de regularidad. Exactamente. Años de vacas gordas, años de vacas flacas. Exactamente. Generalmente decía, bueno, ya tenemos 3 años buenos. Es muy probable que el que sigue ya no sea tan bueno. Entonces, ese tipo de ciclos que antes eran más o menos predecibles se han roto. Entonces es muy probable que tengamos un año muy bueno y al año siguiente sea muy malo. O simplemente lo que nos pasó este año 2019. Si usted analiza la cantidad de agua que cayó en el ciclo de verano, pues yo diría fue muy buena.
Lo que pasa es que se recorrió. En lugar de empezar a llover a mediados de junio y terminar de llover en octubre, pues empezó a llover a mediados de julio, a principios de agosto en algunas zonas, y todavía era noviembre y no podíamos cosechar porque no podían entrar las máquinas al campo. Entonces, el puro hecho de mover las fechas, con ese hecho ya cambian completamente los rendimientos de un año para otro. Entonces, ahí está para mí el quid del cambio climático. No que llueva más o llueva menos, sino, repito, la alteración en los patrones, que no digo que eran antes perfectos, pero sí tenían una regularidad, hoy ya no la tienen. El exresponsable de la Cartera Mexicana de Agricultura y Ganadería considera que la seguridad alimentaria a rajatabla no solo no es necesariamente un objetivo adecuado, sino que además es prácticamente imposible de cumplir. Yo creo que sí es bueno, con prudencia, otra vez. Por ejemplo, hablando de nuestro país, si nos vamos al norte de México, a Sonora, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, a las zonas de riego, pues ahí definitivamente la producción de cereales es conveniente, porque tienen riego, tienen maquinaria, tienen grandes extensiones, entonces se puede producir competitivamente contra Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia. Entonces, qué bueno que haya ese tipo de agricultura. Pero tiene el inconveniente de que hay que desplazar miles de kilómetros. La producción de trigo, por ejemplo, de Ciudad Obregón, pues tiene que viajar hasta la Ciudad de México o hasta Puebla, donde están los molinos y donde está el grueso de los consumidores. Lo ideal sería producirlos localmente, pero no es posible porque en el centro del país la propiedad de la tierra está muy atomizada y porque casi todo depende del temporal. Entonces ya no se podrían tener los costos que se tienen. Y tampoco tenemos las grandes llanuras que se tienen en el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es bueno, es muy bueno que uno como consumidor busque lo que se produce localmente para contribuir, cada quien en su pequeña escala, a una menor huella de carbono. Pero no se puede, dijéramos, hacer forzoso o planearlo desde el punto de vista del gobierno, porque entonces caemos a lo que ya Rusia y las economías socialistas experimentaron, el interés de planear la agricultura, y pues provocan a veces daños más fuertes que los que se quiere evitar, porque pues entra la burocracia, entra la dependencia del agricultor de muchos funcionarios y las cosas no están a tiempo. ¿Por qué Rusia admitió que la gran parte de su producción venía de las pequeñas parcelas privadas y no de las grandes granjas colectivas? Pues por eso, porque la parte burocrática trababa o hacía muy ineficiente. Que además es un asunto de cultura, ¿no? Porque digo, pues siempre nos han hablado del ejemplo de Israel y sus capacidades para generar proyectos como los kibbutz, pues, o sea, unidades productivas que sí son como colectivas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Israel pues tiene un sistema de tenencia de la tierra y de control del agua muy diferente al que tiene la mayoría de los países del mundo. O sea, ya no hay una propiedad privada en el sentido pleno de la palabra, y el gobierno controla el agua pues como un recurso extremadamente estratégico. Es el desierto, ¿no? Bueno, pues entonces sí, ahí es otro contexto, pero en un contexto donde hay ciertas libertades de mercado, ciertas libertades en la propiedad de los recursos naturales, ese tipo de solución no es totalmente aplicable. ¿Es el capitalismo el gran responsable del desastre ambiental? Es verdad, si se dan matices y se reconoce que el socialismo también tuvo un impacto brutal. Latinoamérica tiene oportunidad de aprender de los errores ajenos, advierte Mayorga Castañeda. Hay que irnos a los hechos, ¿no? Más que discutir una teoría, vámonos a los hechos. Es cierto que en etapas tempranas del capitalismo, como la Revolución Industrial, por ejemplo, en Inglaterra o en Europa, se depreda tremendamente el medio ambiente. Y bueno, pues a lo mejor usted es más joven, pero a mí de chico, cuando tenía 12, 15 años,
me tocó la noticia de que el Támesis, el río Támesis, después de 200 años, volvió a ser un río vivo. Sí. Entonces, como que son etapas, ¿no? Al principio, el capitalismo llega y depreda, no nomás la naturaleza, también depreda a las personas, las explota, las aniquila pueblos. Pero luego llega una etapa donde los andamiajes jurídicos y sociales van corrigiendo muchas de esas fallas. Y luego llega una tercera etapa donde esa gran riqueza que se crea se vuelve a aplicar para la defensa del medio ambiente o de las personas. Y estamos viendo, por ejemplo, economías como Japón, como Dinamarca, como Suecia, Noruega, Europa del Este, el mismo Estados Unidos en algunas regiones, pues que invierten enormes cantidades de recursos públicos y privados en la recuperación, en el buen manejo del medio ambiente, no solo en su territorio, sino también hacen enormes contribuciones, enormes donaciones a terceros países. ¿Y qué vemos también en Rusia, o en China, o en Cuba? Bueno, pues que también ahí no hubo mucho respeto al medio ambiente para lograr el desarrollo militar, por ejemplo, para imponer el crecimiento acelerado de grandes núcleos urbanos y tener a la gente, dijéramos, bajo control. No me diga que los enormes desarrollos de ciudades enteras chinas nuevas pues fueron muy respetuosos del medio ambiente, o las presas que se construyeron sobre el Las famosas Tres Gargantas. Bueno, pues, entonces no es un tema, para mí no es un tema de régimen económico, para mí es un tema como de cultura, avance cultural, tecnológico y económico, que hace que la gente tome conciencia y diga, oye, pues si no cuido esto, estoy serruchando la rama donde estoy sentado, ¿verdad? En el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, hay una deuda moral de las naciones desarrolladas porque se enriquecieron a costa de la biosfera. Yo creo que tenemos la deuda como humanidad, o sea, no ganamos nada con estarnos echando culpas de... Pero me refiero en términos económicos, que ellos tienen las condiciones para apoyar a los países pobres, es correcto, ¿no? Ellos ya han generado un excedente económico, muchas veces a costa de la colonización, a costa de genocidios, a costa de extracción exagerada de recursos de otros países. Pues sí, hay una deuda moral, yo creo que hay una deuda moral, además de la conveniencia común de tener una casa en orden, ¿verdad? Sí, porque si no vemos lo que está pasando con Bolsonaro y el Amazonas, es de Brasil. Digo, el Amazonas es importantísimo para la regulación climática del mundo, pero si de repente llega un extremista y no hay una voluntad verdadera de decir, vamos a apostar para que los que están en el Amazonas vivan bien, para que Brasil se beneficie, o Colombia, o Venezuela, o Perú. Pues vamos, Ecuador, Bolivia, pues si no se ve eso, más que declarativamente, pues un extremista los manda ahora sí que a volar, ¿no? Totalmente. Finalmente, Mayorga aborda la otra gran denuncia del ambientalista india, los transgénicos. Defiende que se trata de ciencia aplicada que seguramente tendrá respuestas a los desafíos ambientales que vienen, pero admite que hay un modelo de negocios a veces depredador y que el riesgo para el capital biológico mexicano obligó a generar una legislación especial que salvaguardara, por ejemplo, los maíces criollos y no rezagara al país en la investigación. Lamentablemente, se fracasó en habilitarlo, advierte. Nosotros, ¿qué propusimos en su momento en la Secretaría de Agricultura? Bueno, que acotáramos el uso de semilla genéticamente modificada a ciertas zonas del país donde ni por asomo hay presencia de criollos. ¿Cuáles son esas zonas? Las zonas de riego del norte, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas. ¿Nunca hubo ahí razas criollas? No, es que antes no había nada, o sea, antes de que hubiera el riego, pues eran desiertos, eran playas ahí sin nada, ni maíz ni nada. Llega el riego y se hace posible la agricultura, entonces empiezan a sembrar desde un principio. Es distinto a la Sierra Madre, ¿verdad? Donde los tarahumaras y los tepehuanos se cultivaban. Totalmente, o sea, primera condición, zonas de riego que fueran abiertas, dijéramos, de finales del principios del siglo XX a la fecha. No tienen una historia milenaria de agricultura, primera condición. Segunda condición, maíz amarillo. ¿Por qué? Porque el maíz amarillo que importamos es transgénico y ese va generalmente a uso pecuario, y aquí no hay costumbre de consumir por el humano maíz amarillo. Entonces eso es una cierta garantía de que el maíz va a ir a lo que lo usan en otras partes del mundo, uso pecuario y uso industrial.
Tercera condición, ciclo otoño-invierno. Eso es otro candado muy potente, porque si yo estoy en una zona donde no hay precipitación suficiente, entonces no hay producción de temporal, porque el temporal no permite. Entonces, si se siembra en el otoño-invierno, tampoco alrededor va a haber nunca una población criolla, ni aunque un agricultor diga, yo quiero producir maíz criollo, pues, no le bebe, hela tremendamente. Entonces, con esos tres candados, el regional, el de la variedad y el del ciclo, prácticamente era imposible, bueno, era la misma probabilidad de contaminación que hay con todo lo que está importándose cada año. O sea, estaríamos empatando las circunstancias de importación con las circunstancias de producción local, y sí tendríamos una ventaja ambiental de reducir el uso de agroquímicos en esas zonas que son intensas en agroquímicos. Pero bueno, obviamente esto es muy difícil de explicarle a los legisladores, a la gente, y bueno, al final del día no se logró o no se tuvo el tiempo suficiente para hacer todas estas... Específicamente para maíz, porque en otros casos es distinto, ¿no? La soya está permitida legalmente hasta el día de hoy, aunque socialmente este gobierno pues no quiere nada que ver con transgénicos, y el algodón, si no es transgénico, es prácticamente incosteable producir algodón en cualquier parte del mundo. Para la consultora Inmaculada Ramírez Rojas, el cambio climático condicionará el desarrollo futuro, aunque los gobernantes lo nieguen. Es tan simple como decir que las cuestiones climatológicas afectan a la salud pública, ¿no? Entonces, allí tienes el destino de recursos públicos y privados también, pues, para atender problemas de salud, ¿no? Y luego hay otra serie también de cuestiones que afectan directamente o indirectamente a la población habitante, ¿no? Entonces, Latinoamérica debería de potencializar, ¿no?, todas estas reservas ecosistémicas que tiene, pero puede deberse también a intereses de otras potencias, o también pues a la cuestión antropológica que nos invade, ¿no? O sea, somos entidades plurales totalmente, ¿no? A diferencia de Europa o a diferencia de Norteamérica, ¿no? Entonces, sí tendríamos que cambiar incluso hasta de paradigmas, ¿no? Y de modelos que nos rigen en nuestra vida cotidiana, para entonces encontrar las bondades o los beneficios que conllevan, ¿no?, el estar buscando nuevas alternativas que vayan a favor del ecosistema, ¿no?, y que protejan el medio ambiente. Porque estamos obsesionados por la economía. Exacto. Somos una región con mucha pobreza, pero además por el corto plazo queremos resultados inmediatos, y como que la inversión en lo ambiental requiere paciencia y tiempo, ¿no? Exacto, y requiere de una visión estratégica. O sea, lo ambiental pues se maneja con muchas veces cuestiones intangibles, cuestiones que no puedes monitorear a corto ni a mediano plazo, que tienen que pasar varias generaciones para entonces evaluar toda esta serie de resultados, y que incluso esas evaluaciones tienen que ser también muy precisas y tener metodologías muy concretas para entonces dimensionar los beneficios, ¿no?, que es lo que se estaría pretendiendo. Pero sí, efectivamente, muchas veces las regiones latinoamericanas, más bien la región latinoamericana, nos basamos en el tribalismo, en hacer corrientes y en generar conflictos internos sobre problemáticas que realmente no afectan, y descuidamos otras que verdaderamente nos están afectando. ¿No crees que nos victimizamos mucho en América Latina? Sí, claro, o sea, es el común, ¿no? Y también, o sea, retomo lo mismo, pues esta hipótesis que es por nuestros orígenes, por
por nuestra conformación como sociedades, ¿no? Y que muchas colonias fueron inducidas a través de procesos violentos, ¿no? Para entrar a nuevas estructuras sociales, ¿no? Entonces, sí, o sea, efectivamente la victimización, la problematización, el tribalismo, o sea, muchas cuestiones que generan esta división o subdivisión al interior de las comunidades, pues es muy evidente en Latinoamérica y ha dado lugar a múltiples estudios de caso, no claro. solamente en la cuestión política, ¿no? Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.